Buenos días. Muchas gracias por sumarse a la octava edición del Global Pensions Program el día de hoy. Es un placer tenerles con nosotros. Good morning or good afternoon, everyone, depending where you are. Thank you for joining us for the 8th edition of the Global Pensions Program. It is a pleasure having you with us today. Antes de empezar, me gustaría comentar algunas cuestiones técnicas y de logística. Esta sesión se va a realizar en español. Para quienes deseen escuchar la interpretación al inglés, verán un icono en la parte inferior de sus pantallas que dice Interpretación. Basta oprimir este icono y seleccionar el idioma para que ustedes puedan acceder a la traducción. Ahora voy a repetir esto en inglés para nuestra audiencia anglo-hispana, para que ellos puedan también acceder a la traducción. This session will be conducted in the Spanish language, but we offer translation services into the English language. If you wish to hear the interpretation, there is an icon at the bottom of your screen with the legend Interpretation. If you click on that icon, you will get the option to choose the language. I'll wait a few seconds until you do that. Durante la presentación de esta mañana, sus cámaras y micrófonos estarán apagados. Pueden enviar sus preguntas a través de la herramienta Q&A, que también está en la parte inferior de su pantalla. Y de antemano, como es posible que nosotros recibamos muchísimas preguntas de parte de ustedes, de antemano nos disculpamos, no vamos a poder atender todas ellas, pero vamos a hacer todo lo que el tiempo nos permita. Mi nombre es Manuel García Huitrón, soy parte del equipo de pensiones del Banco Interamericano de Desarrollo y estaré moderando esta sesión. Antes de avanzar, nos gustaría saber quiénes están conectados y conectadas el día de hoy con nosotros. Una pregunta va a aparecer en su pantalla en este momento, preguntándoles sobre el papel que cada uno de ustedes desempeña en su país. Por favor, tómense un minuto para responder esta pregunta y esperamos sus respuestas. Aquí tenemos las respuestas. Muchas gracias a todos ustedes. Bien. Genial. Un segundo, por favor. Ahí. Bien, empecemos. Gracias a todos de nuevo por responder esa pregunta. Voy a continuación a presentar a nuestro invitado de lujo que tenemos para esta sesión, Eric Parrado. Eric es economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Antes de incorporarse al BID, fue profesor de Economía y Finanzas en el ESE Business School de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Eric es profesor visitante de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Europa Central y miembro del Consejo Global del Futuro de los Sistemas de Pensión, de los Sistemas Financieros y Monetarios del Foro Económico Mundial. Desde 2014 hasta 2018 fue superintendente de bancos e instituciones financieras de Chile. Entre 2011 y 2014 fue consejero del Comité Financiero que asesora al Ministerio de Finanzas acerca de la política de inversión de los fondos soberanos en Chile, y entre 2007 y 2010 fue coordinador de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda también en Chile. En ese rol, Eric administró los fondos soberanos chilenos, siendo particularmente importante, además para esta sesión, ¿sí?, que él desarrolló y promocionó el Código de Mejores Prácticas de los Fondos Soberanos del Mundo, conocidos internacionalmente como los Principios de Santiago. Durante su carrera, se ha centrado en la política monetaria, fiscal y financiera, asesorando a bancos centrales en la gestión de regímenes de metas de inflación e implementación de los fondos soberanos en varios países. Eric, de nacionalidad chilena, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y tiene una maestría y un doctorado en economía por la Universidad de Nueva York. Eric, adelante con tu presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y mientras tú compartes tu pantalla, les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas usando el Q&A tool que tienen abajo en su pantalla. Muchas gracias.
Adelante. Muchas gracias, Manuel, por la presentación y muy buenas tardes a todas y todos. Realmente es un placer poder estar y acompañándoles en esta oportunidad. Así que muchas gracias tanto a los organizadores como también a quienes nos acompañan esta tarde. Lo que quiero hacer hoy día es hablar un poquito sobre inversiones y finanzas relacionadas obviamente con pensiones, pero también me gustaría incluir la idea de los fondos soberanos. Como dijo Manuel, he tenido bastante experiencia en desarrollar fondos soberanos en el mundo en términos de los gobiernos corporativos, pero también me gustaría hablar un poquito de las inversiones que se están realizando tanto en el mundo de las pensiones como en el mundo de los fondos soberanos. Entonces, esto va a ser un poquito más amplio que simplemente el foco en pensiones. Y también revisar los temas de cambio climático, pero también enfocado en el concepto más general de inversiones sustentables que incluyen los componentes de medioambientales, los componentes sociales y también los componentes de gobiernos corporativos de las empresas. Entonces, en términos de la agenda, lo que vamos a revisar hoy día es primero, ¿cuál debe ser la función objetivo de una empresa? Es decir, hay que hacerse primero una pregunta básica respecto a cómo debieran ser las inversiones que las empresas realizan día a día. Después vamos a revisar un poco sobre los riesgos de sostenibilidad y cambios recientes hacia la política de sostenibilidad que pueden tener los gobiernos, las empresas y obviamente las decisiones que nosotros como clientes, como trabajadores, ¿no es cierto?, que aportamos a nuestras futuras pensiones, también podemos tomar ciertas decisiones o influenciar esas decisiones en el futuro. Y también lo que voy a hacer es revisar justamente una de las conclusiones principales que tenemos en un paper que produjimos hace muy poco para hacer el caso de negocios respecto a las inversiones ESG. Acuérdense que ESG es el acrónimo para referirse a inversiones relacionadas con medio ambiente, que sería la E, temas sociales, la S, y temas de gobernanza, que es la G. Y por lo tanto uno podría decir que de alguna forma ese concepto resume las inversiones sustentables que hoy día estamos de alguna forma discutiendo y promoviendo. Y después, obviamente, voy a hacer algunas conclusiones. Pero primero, déjenme partir con una caricatura. ¿Ah? Y acá lo que está en inglés, pero lo que dice en español sería: sí, el planeta quedó destruido, pero por un momento muy bello en el tiempo creamos un montón de valor para los accionistas. Y eso, esta caricatura, cuando la encontré, yo la encontré muy chocante al principio, pero muy decidora en términos de las conclusiones para revisar cuál es el objetivo de la empresa. Porque uno puede decir, sí, obviamente creamos mucho valor para los accionistas, pero a costa del medio ambiente, a costa de las ciudades, a costa de los océanos, etcétera. Entonces, uno tiene que ir revisando este concepto y por lo tanto parto de la función objetivo de la típica empresa, que esto estaba relacionado con el concepto de Milton Friedman en los 70, y él planteaba que hay una única responsabilidad social de las empresas: usar sus recursos y participar en actividades diseñadas para aumentar sus ganancias, siempre que se mantenga dentro de las reglas del juego. En el papel suena muy bien, ¿no es cierto? Hacer negocios, ¿no es cierto? Tratar de enfocarse en la última línea, darle valor a los accionistas y manteniéndose dentro de las reglas del juego que podría imponer el regulador o el supervisor de cada empresa, de cada industria. Pero acá nos olvidamos un montón sobre las externalidades y las externalidades negativas que tiene una empresa. Y por lo tanto, cuando vemos que una empresa contamina, según el concepto de Friedman, ese valor no tendría alguna entrada dentro de las acciones de esta empresa, porque después habría que hacernos cargo de la externalidad negativa y no en las funciones o en las actividades de la propia empresa. Y por eso, lo que yo me gustaría acá compartir es que esto deberíamos cambiarlo de alguna forma y deberíamos reevaluar el rol de los negocios en la sociedad. Y acá simplemente les pongo un ejemplo de un paper también relativamente reciente, este es del 2017, de Oliver Hart a Luigi Zingales, que plantean que el bienestar de los accionistas no es equivalente a la maximización del valor de mercado. ¿Ah? Y eso es un punto importante, porque acá tenemos esta discusión también de si estamos hablando de los accionistas o estamos hablando de todos los stakeholders de una empresa, que no solamente son los accionistas, pero también están
los empleados, los proveedores, las comunidades, etcétera. Entonces, lo que estamos tratando de transmitir en esta ocasión es que las compañías y los gestores de activos deberían implementar políticas consistentes con las preferencias de sus inversores. Y esto es relativamente directo cuando estamos hablando de fondos de pensiones, ¿no es cierto? En que los fondos de pensiones de alguna forma se acumulan recursos a través del ahorro de los trabajadores y por lo tanto los trabajadores debieran tener un rol en términos de las decisiones, no solamente en términos de cómo se administran estas plata, pero también cómo se invierten estos recursos. Y por lo tanto, las votaciones de accionistas en políticas corporativas puede ser una avenida para conseguir esto. Obviamente no puede estar todo el mundo representado en la toma de decisiones, pero uno podría buscar mecanismos en el sentido de que las propias personas, los propios trabajadores que ahorran, por ejemplo, en los fondos de pensiones, podrían influenciar esa discusión. Y esto lo estamos viendo, hay varias tendencias, diría yo, en términos de ir reevaluando el rol de los negocios en la sociedad. La primera tendencia está relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible. En general, lo que vemos es que todos los stakeholders, que incluyen, como les dije antes, los empleados, los clientes, los gobiernos, están presionando de alguna forma a las compañías a tener un rol mucho más importante en términos del cuidado medioambiental, en términos de la relación de empresas con comunidades, en términos de las brechas de género. Y por lo tanto, acá cuando uno trata de tener una agenda para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de las naciones, obviamente hay que incluir este componente dentro de las actividades de las empresas. Eso yo diría es una de las grandes tendencias globales que hoy día tenemos en el mundo. La segunda es que mejores inversiones de alguna forma también implican mejores retornos, porque hoy día lo que se conoce como inversiones sustentables tiene de alguna forma una relación negativa. Alguien dice, sí, si me porto mejor en términos de inversiones, probablemente voy a tener retornos financieros menores. Y eso no es tan así, o no es así, y vamos a revisarlo cuando revisemos las conclusiones del paper que justamente colocamos para tratar de hacer el caso de que esa relación no es así. Y por lo tanto, los inversores cada vez ponen mayor atención sobre las prácticas sociales y medioambientales y están fijándose en los retornos de largo plazo. Y eso obviamente es clave y muy alineado con los objetivos y los horizontes de inversión que tienen los fondos de pensiones, que son mucho más largos que la típica inversión de corto plazo que algún inversionista que quiera hacer una rentabilidad rápida pueda tener. Entonces acá pensar en mejores inversiones también significa pensar en mejores retornos financieros a un mismo riesgo o incluso a riesgos menores. Y la tercera tendencia está relacionada con los estándares, ¿no es cierto? Y acá hay una discusión muy grande en términos de que no hay estándares que uno diga, este es el estándar global que se puede utilizar en todas las inversiones, pero hay un esfuerzo en tratar de ir estandarizando estos indicadores para medir ciertas métricas. Y se están desarrollando muchos estándares en el mundo, pero cada vez se está entregando un poquito más de legitimidad, más de confianza, y obviamente lo que tratamos de hacer acá es comparar peras con peras para que obviamente no haya una revisión, que uno pueda tratar de usar ciertos indicadores para que nos ayuden con las conclusiones. Acá estamos simplemente revisando un indicador que puede ser un indicador global y después haciendo la descomposición en términos de su subindicador con foco ESG. Y cuando uno revisa cómo opinan los que están tomando decisiones en el mundo, acá hay un reporte que me imagino que todo el mundo lo conoce ya, es el reporte de los riesgos globales, ¿no es cierto?, que prepara el Foro Económico Mundial. Y son las conclusiones de estas encuestas a nivel global más recientes, esto es de este año 2020, y lo que vemos que en términos de los riesgos principales, en términos de probabilidad, los 5 primeros están relacionados de alguna forma con cambio climático o pérdida de diversidad. Entonces, por ejemplo, el primero es clima extremo, el segundo, fracaso en la acción de clima, el tercero, desastres naturales, el cuarto, pérdida de biodiversidad,
el quinto desastres naturales provocados por humanos. Y obviamente hay otros tipos de riesgos que están relacionados con temas sociales o con temas, por ejemplo, de ciberataques. ¿Ah? Y en términos de impacto, dentro de los top 10 también tenemos 5 de los riesgos relacionados con cambio climático de alguna forma, y por lo tanto ya la gente de alguna forma está tomando en cuenta este tipo de consideraciones para tomar decisiones, y eso significa que también le pone precio en términos de las actividades de las empresas. Entonces hay un cambio en términos de revisar que los riesgos se están acumulando, y acá uno puede decir que tenemos la crisis relacionada con el COVID-19, que es la que vemos, ¿no es cierto?, la que tiene impacto en nuestras economías, que tiene impacto en la salud de las personas, pero tenemos unas crisis paralelas que no son tan evidentes o que no son tan inmediatas como las que están relacionadas con el cambio climático. Pero hay crisis, obviamente, que tenemos que ir tratando de encargarnos de ella y tratando de revisar cómo podemos solucionarlo. Porque caso contrario, si pasamos una etapa ya va a ser muy difícil poder dar vuelta a esta situación. Y cuando uno hace, bueno, esta comparación entre cómo han ido evolucionando los distintos riesgos, vemos que nuevamente los riesgos medioambientales van creciendo en términos de su importancia, y acá simplemente hacemos la comparación entre los riesgos medioambientales que fueron identificados el 2020 respecto a los del 2018. Antes eran 4, ahora subieron a 5. Los riesgos sociales obviamente se tuvieron que ajustar, ahora son 2. Antes eran 4, etcétera, pero vemos que en esta área que está más al lado de arriba y a la derecha, vemos que está enfocado justamente en los riesgos medioambientales. Y la pregunta que hay que hacerse después de esto es, ¿estamos haciendo algo respecto a la sostenibilidad y a la revisión de este tipo de riesgos en el ámbito financiero? Sí, esa es la buena noticia. Hay varias iniciativas en el mundo que se están tratando de implementar en términos de la mejor gestión de riesgos, que obviamente eso tiene un valor en términos del valor de la empresa. Nueva regulación bancaria que está incluyendo en algunos países el concepto de cambio climático y el impacto que puede tener obviamente en las finanzas de la industria bancaria. Después todas las iniciativas relacionadas con transparencia como el TCFD, como el PRI, muchos reportes de ESG por parte de empresas. Y en el caso de los fondos soberanos también hay una iniciativa respecto al One Planet en términos de inversiones sustentables. Entonces hay un montón de iniciativas que obviamente tienen que ir enfocadas a tratar de tener estándares más o menos similares para poder tener impacto, ¿no es cierto?, en este tipo de inversiones. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer en esta investigación es justamente hacer el caso de negocios para la inversión ESG o las inversiones sustentables. Entonces queríamos tratar de decir, mire, usted puede hacer inversiones sustentables y vamos a revisar si es que los retornos financieros son menores, mayores o iguales respecto a las inversiones estándares que usted hoy día está realizando. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles, o el primer set de preguntas que me gustaría hacerles a ustedes es, no voy a tener el feedback porque esto no es tan moderno como lo que vimos al principio en términos de tener el pop-up con las preguntas, pero simplemente tratar de responderse estas preguntas. ¿Estaría interesado en invertir en compañías que producen armas nucleares? ¿O en compañías que dañan el medio ambiente, contaminan nuestros mares o violan los derechos humanos? ¿O en compañías que han estado involucradas en escándalos de corrupción? Me imagino que si lo piensan y no lo tienen que pensar tanto, yo esperaría que la mayoría diga no. Obviamente no me gusta estar involucrado en inversiones que violan los derechos humanos o en empresas que tienen constantemente escándalos de corrupción. Y eso es natural. Obviamente todos estamos tratando de buscar el bien común y el impacto de nuestras decisiones y de nuestras inversiones. Pero la respuesta a esto es que desafortunadamente es probable que ya esté invirtiendo en este tipo de compañías de manera directa o indirecta. Y esto a través de sus fondos de pensiones, porque usted en algunos casos elige el tipo de riesgo que quiere asumir. Por ejemplo, si hay
un riesgo mayor por el lado de invertir más en acciones versus renta fija, pero usted no tiene una opción respecto a qué empresas quisiera invertir. Y lo mismo pasa con los ahorros de otro tipo, tanto ahorros en los mercados de capitales como también en cuentas, por ejemplo, bancarias que pagan cierto interés, en que hay simplemente fondos que invierten en muchas empresas del mundo sin tener criterios respecto a si son sustentables o no. Y esa es la gran diferencia, que hoy día nosotros podríamos tomar decisiones en términos de decir, nosotros si queremos invertir en ciertos fondos de pensiones, podríamos hacer el caso de que prefiero invertir en empresas que se portan bien con el medio ambiente, con las comunidades y que tienen mejores gobiernos corporativos. Entonces, para eso lo que hicimos es primero revisar cómo se comportan los retornos. Y acá lo que hicimos es comparar un indicador global de acciones, que es, por ejemplo, el ACWI, que es el All Country Worldwide Index, que es de MSCI, con un subindicador, que es el ACWI ESG Leaders. Es decir, este indicador relacionado con inversiones ESG es una submuestra de este indicador mucho más grande. Y obviamente tienen certificaciones que pueden ser bastante estrictas, como tratar de tener cumplimientos mayores en términos de todos los aspectos de ESG, o también puede ser un poquito más laxa en términos de que si proveen la información en términos de las definiciones que tiene ESG. Entonces uno puede elegir. Acá estamos eligiendo uno que es el ESG Leaders, que tiene restricciones medias. No es el súper restringido, pero tampoco el súper laxo. Y lo que vemos es que en términos de inversiones, en términos de retorno de estas inversiones, vemos que el indicador asociado a ESG en el largo plazo tiene un retorno mayor que el indicador que incluye todas las empresas. Y acá estamos hablando de una diferencia, por ejemplo, acá consideramos el septiembre de 2007 como el punto de partida, ¿no es cierto? Entonces también incluimos la crisis global financiera del 2008, por eso tenemos esta caída tan grande, ¿no es cierto? Pero cuando vemos en una visión de largo plazo, vemos que tenemos una recuperación que llega casi al 40% en el caso del indicador general, pero el indicador que está asociado a inversiones sustentables llega a casi el 50%. Entonces ya vemos que hay una diferencia en términos de los retornos para una submuestra de este indicador más agregado. Pero entonces usted podría decir, pero acá la trampita es que paga mayores retornos, pero a su vez probablemente tiene mayores riesgos, es decir, mayor volatilidad. Y lo que vemos, y obviamente también hacemos esta comparación, es que en términos de la volatilidad de cada uno de los indicadores de volatilidad son relativamente parecidos o incluso iguales a los indicadores de los índices que incorporan todas las empresas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el MSCI del mundo, acá este es el indicador justamente que acabamos de comparar, acá la volatilidad del índice completo es 16,3% y en el caso del ESG Leaders es 16%, y como ven, la volatilidad en cada uno de los clases de activos más o menos es parecida. Entonces no hay diferencias muy grandes en términos de volatilidad, pero sí encontramos algunas diferencias en términos de retornos. Ahora bien, si uno hace un análisis más fino en términos de algunos componentes que son importantes para las certificaciones de ESG, y acá hacemos la comparación, por ejemplo, en términos de intensidad de consumo de agua, nuevamente tomando las empresas del indicador generalizado versus las empresas ESG, vemos que el consumo de agua es mucho menor en las empresas ESG. Lo mismo ocurre con la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Acá vemos que el componente principal con los indicadores, con todas las empresas del mundo, es mucho más grande, es casi más del doble que el componente en términos de emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas certificadas de ESG, y lo mismo ocurre con el consumo de energía. Entonces acá se está armando un caso de negocio en términos de que vemos que portarse bien
tiene un impacto obviamente en términos medioambientales, en este ejemplo que les estoy dando, y además tiene retornos financieros mayores que en el caso de si uno invirtiera en todas las empresas. Entonces lo que hacemos acá, y es la etapa siguiente, es justamente hacer un ejercicio contrafactual en que comparamos los retornos financieros que tuvieron los fondos soberanos, en este caso de Chile, con este índice, con este indicador, para ver si los retornos financieros hubieran sido iguales, más altos o menores, invirtiendo en forma sustentable. Entonces lo que vemos, y déjenme mostrarles el primer indicador, y este es el Fondo de Estabilización Económica y Social. Acuérdense que en Chile existen dos fondos soberanos. Uno es el Fondo de Estabilización Económica y Social y otro es el Fondo de Reserva Pensiones. Tienen objetivos distintos, tienen horizontes de inversiones distintos, tienen clases de activos distintos. Entonces acá lo que tratamos de hacer es simplemente reemplazar los indicadores benchmarks más generalizados con su subindicador que está enfocado en inversiones ESG. Y acá lo que ustedes ven es que los retornos financieros, que acá simplemente graficamos los retornos acumulados versus los contrafactuales, vemos que en el largo plazo son muy, muy parecidos. Y acá, si ustedes se fijan con un poquito más de precisión y hacemos un zoom en la parte final de estos retornos, vemos que los retornos asociados a inversiones ESG con este benchmark nuevo son un poquito más altos que los retornos que hoy día tuvimos. Es importante mencionar que acá la política de inversiones es una política de inversiones pasiva y por eso los retornos financieros que resultan son muy parecidos a los benchmarks. Entonces, no hay desviaciones muy grandes, pero lo que vemos acá es que los retornos acumulados más o menos son equivalentes o incluso mayores. Y lo mismo ocurre para el otro fondo soberano en términos de los fondos de reserva pensiones. El comportamiento es muy similar en términos de las tendencias cuando tenemos retornos financieros al alza o cuando tenemos retornos financieros a la baja, pero en el acumulado nuevamente los retornos asociados al benchmark con indicadores ESG es un poco más alto que los retornos con el benchmark generalizado. Eso por el lado de los fondos de pensiones y ahora lo que quiero mostrarles es algo equivalente, pero por el lado de los fondos de pensiones en Chile. Y como ustedes saben, cuando uno es trabajador en Chile, uno tiene y es empleado, uno tiene la obligación de aportar a su propio fondo y uno tiene la opción también de elegir el grado de riesgo en términos del porcentaje de acciones que tiene esas inversiones. Entonces, el fondo A viene a ser el más riesgoso, donde hay muchas acciones, llega a 80% en términos de acciones, hasta un fondo más conservador, que sería el fondo E. Entonces, lo que vemos acá es que en este ejercicio, en este periodo 2007 a 2020, vemos que los retornos en términos de usando este ejercicio contrafactual ESG tiene retornos más altos que los observados, y eso es bastante interesante en términos de nuevo revisar cómo los retornos van variando respecto a si son inversiones sustentables o no, y vemos que en todos los casos siempre los retornos asociados a ESG son más altos que los retornos cuando uno tiene un indicador más agregado sin estas caracterizaciones de inversiones sostenibles en el tiempo. Entonces, para tratar de mantenerlo en el tiempo, simplemente ir concluyendo. La primera idea es que ser sostenible no significa renunciar al crecimiento económico, al bienestar financiero de ninguna manera. Esta es una falsa dicotomía. Y por eso cuando ustedes, y hay muchos, ahí vimos que hay mucha gente que nos acompaña de gobiernos o de los propios supervisores de pensiones, es que cuando uno habla de tratar de buscar el mayor retorno financiero, ¿no es cierto? Dado un riesgo razonable, uno también puede buscar hacer inversiones en forma sostenible sin perder ese retorno financiero y sin asumir un riesgo mucho mayor de lo que estábamos haciendo antes. Entonces, eso es súper importante en términos de tratar de eliminar esta falsa dicotomía, sobre todo porque estamos pensando en inversiones de largo plazo.
Y esto es un argumento que también se utiliza en términos de las propias fondos de pensiones, del rol fiduciario. Entonces acá uno podría armar el caso diciendo, oye, justamente en el rol fiduciario que ustedes tienen, yo necesito, buscar un retorno mayor, pero también tratar de tener una contribución importante en términos de nuestras inversiones. Y la propuesta para un impacto inmediato es obviamente fomentar el uso de fondos ESG, tanto en los fondos de soberanos como en los sistemas de pensiones. Y esto obviamente uno podría decir, dado que los fondos de pensiones, los sistemas de pensiones invierten tanto localmente como en el extranjero, uno podría tratar de tener una transición en términos de no afectar, ¿no es cierto?, si uno tuviera que sacar todas las inversiones de ciertas empresas que no cumplen con las certificaciones, sino que uno podría tener una transición de varios años para tratar de crear los incentivos justamente para que todas las empresas no vayan a una solución esquina y todas las empresas sean sostenibles en tiempo. Entonces uno podría dar un periodo de transición. Y en el caso de los fondos soberanos, sobre todo en el caso específico de Chile, donde todas las inversiones se hacen en el extranjero, es mucho más fácil dar ese paso en términos de pasar todas las inversiones a inversiones con fondos ESG. Pero eso es muy importante en términos de la señal de compromiso, en términos de las contribuciones que uno puede dar al medio ambiente, a las comunidades y a los gobiernos corporativos de las empresas. Y simplemente termino con un último slide em, sobre las 5 formas de bajar su huella de carbono. Esto es bien interesante. Esto es de un banco que es el Nordea Asset Management y simplemente el mensaje es que cambiar los ahorros de pensiones a fondos sostenibles tiene un impacto mucho mayor en términos de bajar la huella de carbono. Obviamente nosotros en la vida diaria hacemos contribuciones en términos de comer menos carne, tomar menos transportes que puedan contaminar, ¿no es cierto? Tratar de ser mucho más responsables en el uso del agua, etcétera, pero la mayor contribución, y eso es bien importante plantearlo, viene justamente de las inversiones y sobre todo de los fondos de pensiones. Y por lo tanto, acá se podría hacer un esfuerzo también en ese sentido, con esa contribución positiva que todos estamos buscando. Y entonces, para mantenerme el tiempo, termino acá y te devuelvo la palabra a Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Excelente presentación. La verdad es que hay muchísimo que comentar. Es un tema tremendamente relevante, obviamente, para nuestra región y para el mundo. Así que, mira, quisiera en lo que dejas de compartir tu pantalla, recordarle a todos nuestros participantes que en la parte de abajo de la pantalla tienen la utilidad, el icono para hacer sus preguntas, ¿sí? Y quizás en lo que recibimos las preguntas y las sistematizamos, Eric, quizás yo te hago algunos comentarios y de Sí. ahí nos arrancamos. A ver, quizás, como dije, hay mucho que comentar de tu presentación, pero quizás déjame irme para iniciar a hacer algo así como un back to basics. Muy interesante el slide donde compartiste las reflexiones de Milton Friedman que digamos, se han estado discutiendo porque tuvieron un aniversario hace poco. Y quizás una de las cosas que más llama la atención de esa reflexión de Milton Friedman es que no tiene una consideración de corto versus largo plazo, ¿no? O sea, estrictamente, si las empresas no incorporan una visión de largo plazo en sus decisiones, a pesar de que en el corto plazo estén haciendo lo que Milton Friedman está ahí recomendando, pues es posible que el resto de la sociedad no se vea beneficiado también. No sé si quieras reaccionar rápidamente. Tú participas en muchos foros, discusiones, quizá ampliar un poquito cuál es la discusión a ese respecto, por favor. Sí, bueno, y esa discusión la van a tener en todos los países, en el sentido que uno podría decir, las empresas tienen que estar enfocadas en los negocios, no tienen que estar enfocadas en hacer otro tipo de actividades en términos de tener consideraciones más allá de las utilidades. Y uno podría decir que no es así, porque hay varios casos que uno podría tratar de entender que el rol de la empresa es clave para tratar de enfrentar distintos tipos de efectos negativos que se están produciendo en paralelo.
Un ejemplo de ellos, y es uno de los trabajos que también estamos enfocándonos en el BID, en distintos departamentos, es el cierre de brechas de género, ¿no es cierto? Donde sabemos que cerrar brechas de género no solamente significa tener más mujeres dentro del mercado laboral con el aporte en crecimiento, sino que también estamos viendo que hay un tema de utilidades, que hay una relación, una correlación entre tener más diversidad y el impacto que puede tener en el valor de la empresa. Y por eso esta discusión que Manuel decía, el corto versus largo plazo, eso también tiene una influencia respecto a los incentivos, ¿no es cierto? Si al ejecutivo, ¿no es cierto?, lo miden por la utilidad de ese año, obviamente va a ser todos los incentivos para tratar de enfocarse en el corto plazo y en la línea del balance final, versus tener una visión que tenga los incentivos correctos en términos de que el desempeño se mide a lo largo de varios años, y muchas empresas hoy día están tratando de hacer eso. Por eso, más que nunca, es importante el rol que tengan los consumidores, el rol que tengan los trabajadores, y qué más influencia podemos tener todos los trabajadores en términos de nuestros propios fondos de pensiones. Y por ejemplo, en el caso de Chile, no les dije una recomendación específica, y tal vez haya algún colega chileno que nos esté mirando, es que una de las recomendaciones es, a mí me encantaría tener un fondo F, llamémoslo un fondo nuevo, en que tenga una mirada sostenible. Y es posible que si tengo esa opción de tener un fondo F que tenga el riesgo, dada mi edad, ¿no es cierto?, y mis años de trabajo para poder jubilar, yo probablemente cambiaría todos mis recursos a ese fondo F sostenible. O al menos parte de los recursos que tengo acumulados. Y esa es la opción que obviamente me gustaría tener, y eso significan dos opciones, dos opciones concretas. Una es que los propios fondos de pensiones te den esa alternativa dentro de las reglas del juego que tienen hoy día, o la segunda opción es que el regulador regule y obviamente nos dé la posibilidad de tener también una opción de inversiones sostenibles. Entonces, en el mundo ideal me gustaría tener esa opción. Y cuando hice esa pregunta, si a ustedes les gustaría invertir en empresas que contaminan, ¿no es cierto?, o que tienen temas de corrupción, obviamente la mayoría no nos gustaría hacer eso, y por lo tanto me gustaría tener la opción también de tener ese tipo de fondos. Muchas gracias, Eric. Muy, muy interesante. Están llegando ya las preguntas. Voy a ir en relativo orden. La primera pregunta de la audiencia es ¿cómo invertir ESG en private equity? ¿En base a qué índices? Sí, no, hay súper pregunta en el sentido de que primero no tenemos los estándares, ¿no es cierto? No hay un estándar común en términos de las inversiones sostenibles, y eso es un problema, y eso hay que plantearlo directamente. Y por lo tanto, la recomendación que yo daría es primero tratar de enfocarnos en los indicadores que son mucho más líquidos, y eso significa tener un foco más por el lado accionario, por el lado de gobiernos corporativos, por el lado donde hay mayor liquidez en términos de esos mercados, más que enfocarnos directamente en private equity, en que sabemos que es complejo tratar de identificar ciertas posiciones mejores en términos de su liquidez y en términos de tener un indicador razonable de indicador ESG. Entonces yo diría, primero vayamos paso a paso en términos de buscar los mercados mucho más líquidos, donde podemos tener estándares más cercanos para poder dar ese paso en términos de este tipo de inversiones. Gracias, Eric. Tenemos una pregunta, dice nuestra participante, que es una pregunta básica, pero en realidad no hay preguntas básicas, todas son bien relevantes. Ella quisiera saber tu opinión, dice lo siguiente, dice, muy interesante la presentación, quiero unirme a este movimiento de pedir en mis fondos, en mis inversiones ESG, pero ¿cómo me puedo fijar si el fondo es ESG? ¿Cuál sería el equivalente? ¿Cómo tomar esa decisión? Sí, esa es súper buena pregunta. En general las preguntas no son básicas, tal vez las respuestas son básicas, pero las preguntas nunca son básicas, y hay que hacerlas, porque al final, miren, en mi vida previa tuve la oportunidad de ser superintendente de bancos e instituciones financieras, y una de las cosas que identificamos rápidamente es que en general tomamos malas decisiones financieras
porque somos mal informados, hay poca transparencia en términos de los retornos, en términos de los costos, etcétera. Entonces ahí obviamente hay un rol del regulador importante en términos de entregar una información mucho mayor y mucho mejor a todos los que tenemos ahorros, a los que tomamos crédito y a los que tomamos decisiones financieras. Y en ese sentido, lo que hay que fijarse obviamente es que el fondo tenga la certificación ESG. Y eso las empresas ya lo están haciendo. Las empresas que administran recursos de terceros ya están siendo explícitos en términos de esta posibilidad de tener inversiones sustentables. Entonces, además del nombre del fondo, hay que fijarse si efectivamente tiene estas certificaciones. Y depende también de qué tipo de certificaciones hay, porque hay unas certificaciones que son autocertificaciones, en que la empresa se autoevalúa en términos de los distintos componentes que tiene ESG, y hay otras empresas que son más independientes, que hacen auditoría en términos de esa certificación. Entonces ahí uno puede hacer un balance en términos dar un primer paso, de revisar un poquito la letra chica respecto a cómo hacen las certificaciones cada uno de esos fondos y no simplemente guiarse por el título del fondo, porque a veces los títulos del fondo son muy atractivos en términos de que venden algo que no es, y por lo tanto es bien importante fijarse en las características de ese fondo y el tipo de certificaciones. Muchas gracias, Eric. Pero Quizás, bien importante también entender, y eso es lo que estoy en una campaña que ojalá nos acompañen, es hacerse la pregunta: ¿ser sustentable significa que voy a transar retornos financieros? Y la pregunta y la respuesta ahora es no es tan así. Y acá les puse un par de ejemplos. Obviamente esto hay que extenderlo a más fondos de pensiones, a más tipos de inversiones, pero hay que hacerse esa pregunta porque hoy día no es tan así, en que existe ese trade-off en términos de mejores inversiones y peores retornos financieros. Eso por lo menos hoy día no los encontramos en el análisis que hicimos. muchas gracias, Eric. Otra pregunta es un poquito más sobre policy y tiene que ver con, en tu visión, en América Latina sobre todo, y quizá también, además de nuestros, quienes nos escuchan en América Latina, también es valioso escuchar esa comparación para quienes nos escuchan de otras partes del mundo. ¿Dónde está América Latina en este momento? No quisiera decir cuál es nuestro punto de partida, porque seguramente llevamos algunos años ya trabajando en esto, pero sí cuál es el estatus actual y sobre todo comparando con otras regiones en términos de este movimiento por tener inversiones, un mercado financiero más resiliente, un mercado financiero alineado con estos objetivos de largo plazo y fondos de pensiones también invirtiendo de esta forma. ¿Dónde estamos en América Latina? ¿Dónde empezamos hoy? Yo siento que en términos generales el mundo se está moviendo lento, pero se está moviendo. Y cuando hacemos una revisión en términos de las distintas iniciativas mundiales, obviamente América Latina y el Caribe se queda un poco rezagado en la discusión internacional. Y a mí me gustaría que seamos muy fuertes o más fuertes en términos del discurso de cómo enfrentar la crisis climática, de cómo enfrentar las brechas de género, cómo enfrentar los temas de corrupción, y seamos mucho más fuertes con ese discurso. Y eso es importante plantearlo. Y lo que yo veo es que no es tan difícil, en el sentido que sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces no nos atrevemos a dar ese paso. Y en términos de la economía política, esperamos que el próximo gobierno lo haga, porque, claro, puede ser un poco riesgoso, pero al final yo digo, en este caso de inversiones sustentables, es buena política y es buena economía. Entonces yo creo que tenemos que dar ese paso en adelante. Obviamente uno puede hacerlo, como lo dije en la presentación más formal, en una transición que tome algunos años para hacer estas transformaciones, pero creo que ya es necesario hacerlo, sobre todo porque uno tiene que tratar de ir influenciando el comportamiento de las empresas. La pandemia de alguna forma ha sido un llamado de atención en términos de que el capitalismo como lo conocemos tiene que ser cambiado en términos de escuchar a las distintas grupos, ¿no es cierto?, vulnerables, o los distintos grupos que se están quedando atrás. Nosotros tenemos un problema preexistente, inherente, que está asociada a la mala distribución del ingreso,
que la pandemia justamente ha empeorado y por lo tanto este tipo de decisiones en que se consideran inversiones sustentables en el tiempo es un buen paso a seguir y es un paso que podemos hacerlo. No es que requeramos tiempo para hacerlo, hay análisis, hay estudios y hay opciones para poder dar ese paso con fuerza y finalmente podamos dar ejemplos y, y transformarnos en líderes en términos de tener un enfoque más de largo plazo. Muchas gracias. Y tomando esta respuesta que nos acabas de dar, mencionaste el tema del llamado de la atención de lo que estamos, de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Y quería preguntarte sobre, digamos, una de las críticas que antes de la pandemia se hacían a las importantes mediciones que tú nos mostraste en la presentación, es precisamente que no habían estado sujetas a un test, ¿no? A una prueba de estrés basado en alguna crisis o algo así. Ahora estamos en medio todavía de la prueba de estrés. ¿Cómo se han comportado esos índices ESG en este periodo de la pandemia? Gracias por esa pregunta, porque, claro, yo dije, me voy a remitir a los 30 minutos que tenía en la presentación, pero una de las cosas interesantes que hacemos también en la investigación, junto a mis colegas, que no los mencioné, pero los menciono ahora, Bridget Hoffman y Tristani Armangue, lo que hacemos también es dividir la submuestra entre un periodo que no tenga crisis versus los periodos de crisis, y lo que encontramos que en periodos de crisis estas inversiones son más resilientes que si uno considera el indicador con todas las empresas sin estas certificaciones. Entonces lo que vemos es que justamente en épocas de crisis, cuando vemos el impacto negativo en términos de retorno, vemos que son mucho más resilientes que las otras empresas, porque de nuevo tienen esta visión de largo plazo, tienen esta visión de encargarse de los problemas de largo plazo hoy día, y por lo tanto los inversionistas de alguna forma premian ese buen comportamiento. Y lo bueno que esto se está transformando en tendencia. Entonces, todos los administradores de activos grandes, por ejemplo, como BlackRock, JP Morgan también está entrando a la discusión, ya tienen esta mirada de preocuparse de este tipo de certificaciones y que obviamente también están relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, lo que uno podría decir que hay que aprovechar esta tendencia y no quedarnos atrás. Y por eso el mensaje también para América Latina y el Caribe, donde los fondos de pensiones son importantes, en muchos países son muy influyentes en términos de cómo se funcionan los mercados de capitales, podríamos dar ese paso hacia adelante. Muchas gracias, Eric. Muy importante. Tenemos aquí una pregunta que viene de México. Dice, estuve recientemente en el lanzamiento del documento de la OSD sobre las dificultades para definir empresas ESG. ¿Qué compañías están autorizadas y tienen los mejores indicadores, en tu opinión, para definir o calificar como ESG a las empresas? ¿Y qué diferencia hay entre las empresas full ESG versus más o menos Claro. ESG? Muchas gracias. Sí, esa es como la pregunta del millón y revisando la sección de Q&As, también se repiten en términos de por qué hay tantos estándares y finalmente, claro, los estándares se venden de alguna forma. Entonces hay empresas que van certificando a las empresas que producen bienes y servicios y finalmente esos estándares se venden, pero hoy día no hemos consolidado en un solo estándar. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo en términos de decir, oye, pongámonos de acuerdo a nivel global y ahí necesitamos cooperación global para llegar a ciertos estándares. Ustedes dirán, ¿qué ejemplos hay en estándares globales? Uno que es cercano, por lo menos a lo que yo hice en mi vida previa, son los estándares asociados a Basilea. Cuando uno hace una revisión respecto a los indicadores de liquidez, a los indicadores de capital de los bancos, uno tiene al Comité de Basilea que entrega ciertos estándares comunes para todos los países, obviamente con diferencias en el margen, si son mercados emergentes o mercados desarrollados, pero en general hay un estándar común para todos. Entonces todos sabemos que los estándares de Basilea, por lo menos por el lado capital, están asociados a Basilea 3, que tiene ciertos pilares y que tiene ciertos componentes y que todo el mundo de alguna forma está de acuerdo porque se consensuaron, se revisaron entre todos los países del mundo.
Y yo creo que podríamos hacer un esfuerzo similar en términos de buscar un estándar común en términos de las inversiones sostenibles, decir, estas son las características que estamos buscando para que después todo el mundo pueda aceptarlas. Entonces, lo que vemos hoy día, y no quiero hacerle publicidad a ninguna empresa certificadora, es que, claro, tiene certificaciones por este lado y son fuertes en temas de corrupción. Hay otra certificadora que puede ser muy fuerte en términos de transparencia, otra muy fuerte en términos de género, etcétera, pero la idea es tratar de tener todos esos subindicadores en un indicador común. Y eso es bastante relevante. Después, otro punto importante es que hay certificaciones distintas en términos de la profundidad del comportamiento ESG. Hay unas certificaciones que te dicen, oiga, mientras usted me sea transparente en lo que tiene, yo le voy a poner una estrellita. Es decir, la brecha de género puede ser pésima, pero si me informa que tiene estos números y que la brecha de género es pésima, cuenta también en términos de la información que usted está entregando, porque al menos usted es transparente. Y después ya, obviamente, hay certificaciones mucho más estrictas en que se cumplen ciertos estándares más asociados al mundo desarrollado, en términos de que las brechas sean mínimas, de que no existen casos de corrupción, de que no haya impacto negativo en comunidad, etcétera. Entonces, uno podría tratar de ir revisando esos estándares y al mismo tiempo revisar cuáles son los grados de restricción que uno quiere tomar. Obviamente, cuando uno restringe mucho el universo, significa que del 100% de empresas que antes invertía, puedo llegar solamente a un 20%. Y dado los tamaños de los fondos de pensiones, tal vez invertir todo en ese 20% es demasiado. Y por lo tanto, tal vez hay que ir de nuevo en una etapa de transición, ir de a poco. Y así también creamos los incentivos, porque en la medida que sacamos ciertas inversiones de ciertas empresas, las empresas van a tener que cambiar su comportamiento y van a tener que mejorar mucho sus procesos. Entonces, yo creo que tiene muchas implicancias positivas el hecho de que tengamos esta transición en el tiempo y vayamos yendo a inversiones mucho más sostenibles de largo plazo. Muchas gracias, Eric. Muy importante esto que estás mencionando. Y quizás, extendiéndolo un poquito para comentarlo, quizás una de las cosas que no se entienden bien de este movimiento de alineación hacia largo plazo es la idea de que para que un fondo de pensiones o un fondo soberano esté alineado con principios ESG, tiene que, entre comillas, desinvertir. Y eso no necesariamente es así. Por lo que tú dijiste en tu último comentario hace unos segundos, que es cuando un fondo de pensiones, cuando un fondo soberano compra acciones de o un índice o acciones de una empresa, en realidad, si ya las compró, hay mecanismos para trabajar con esa empresa, los mecanismos de voto, por supuesto, para trabajar con esa empresa y ser equipo con esa empresa para irles ayudando, lo que tradicionalmente se llama el engagement, ¿cierto? Para irles ayudando en conjunto, para traerles mejores prácticas, ¿sí? Para que hacia el mediano o largo plazo estas empresas se vayan alineando también a temas de género, a temas sociales, a temas de cambio climático. Entonces, creo que es importante, muy importante este tema que acabas de mencionar, porque mucho de esto es en efecto un tema de liderazgo y de trabajo en equipo. Y una de las, no me quiero extender tanto, pero una de las, en tu lámina, donde mostraba los Sustainable Development Goals, las metas de desarrollo sostenible, abajo a la derecha estaba el tema de los partnerships, ¿sí? Exacto. Entonces, no sé si tengas alguna reacción sobre esto que acabo de decir y quizás también en términos de los partnerships, tu visión sobre cuál es el rol de las multilaterales, el BID por supuesto, pero otros también en este contexto de partnerships y de liderazgo para este movimiento ESG. La solución a cualquier tipo de crisis finalmente significa unir fuerzas, ¿no es cierto? Y eso significa que los gobiernos, el sector privado, los trabajadores y obviamente el rol de los multilaterales es bastante importante y yo creo que da la crisis que hoy día estamos viviendo, que es una crisis económica, en algunos países también hay crisis sociales, polarización política y tenemos obviamente los temas relacionados con cambio climático,
tenemos que todos hacernos cargo y ser parte de la solución. Y en ese sentido, un punto importante que tú planteas, este tema de trabajar con las empresas, trabajar con, de alguna forma con los que aportamos recursos también a los fondos de pensiones, es justamente tener estos periodos de transición, sobre todo si tenemos inversiones locales, ¿no es cierto? En que queremos también tratar de mandar un mensaje a nuestra ciudadanía de que estamos tratando de tener esta visión de largo plazo. Y en ese sentido, las multilaterales y en el caso del BID, podemos ser el honest broker, ¿no es cierto? El que provee know-how, el que provee asistencia técnica, el que provee este tipo de discusiones para todo el mundo, en el sentido de que no solamente tenemos una plataforma de discusión, sino que además mostramos nuestra propia investigación para entregar recomendaciones a los gobiernos, pero también para que las empresas nos escuchen y digan, oye, en realidad esto no lo había analizado de esta forma y podría ser una buena alternativa para unir fuerzas y obviamente tratar de hacer esos cambios. También creo que somos importantes en términos de la información que podamos proveer, de la comparación regional o internacional que también podamos entregar. Y yo creo que son todos esos pasos que van acumulando a una solución común. Y el BID está súper disponible a trabajar con los gobiernos, con el sector privado, en los temas de inversiones, en los temas de pensiones y obviamente tanto la sección o los sectores más operativos como también los sectores de investigación que estamos súper comprometidos con cambiar de alguna forma y mejorar las vidas de los ciudadanos de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Eric. Mira, tenemos tiempo para quizás una pregunta más que estoy viendo aquí en el chat. La pregunta dice, ¿cómo pueden hacer los fondos de pensiones de países que no tienen índices sustentables locales para utilizar como benchmark? Si tampoco invierten sus fondos internacionalmente o los índices ESG aún no son representativos. Es decir, estamos hablando de un caso bien early stages, ¿no? Claro. No, en ese caso yo creo que, yo siempre digo, creo en la endogeneidad, no hay que esperar que todas las estrellas se alineen para hacer los cambios, y uno podría empezar a mandar ciertas, yo diría, ciertas señales en términos de lo que uno busca respecto al comportamiento de las empresas, en el sentido de decir, si hacemos ciertas inversiones, hay que cumplir ciertos requisitos, y son requisitos que implican, obviamente, una discusión anterior en términos de ponernos de acuerdo si es que queremos invertir en empresas, por ejemplo, que tengan alguna connotación negativa o que tengan algún impacto en términos de las señales que queremos enviar a la ciudadanía. Por ejemplo, si hay empresas que han tenido casos de corrupción y no las resuelven rápidamente o no toman decisiones fuertes para poder resolverlas, obviamente uno podría decir esas empresas tienen que estar excluidas. Entonces no es necesario tener un índice que certifique, sino que tal vez con mensajes, con ciertas regulaciones básicas, uno podría decir, estas son las reglas del juego en términos de las inversiones que estos fondos de pensiones podrían realizar. Ese es como un primer paso. Obviamente tiene un riesgo en términos de liquidez, pero me imagino que si uno es cuidadoso en términos de los periodos de transición, uno no debiera tener problemas en términos de mandar las señales correctas y finalmente tratar de cambiar, ¿no es cierto?, el comportamiento de ese tipo de empresas. Eric, muchas gracias por esta muy enriquecedora presentación, conversación conmigo y con los asistentes que tuvieron la amabilidad de mandar sus preguntas. Mira, tenemos 2 minutos. Te propongo que nos lo dividamos a la mitad y en 1 minuto le des un mensaje final a la audiencia y después yo quisiera dar algunos otros mensajes de logística para lo que sigue del evento. Muchas gracias. Perfecto. No, primero, Manuel, agradecerte la invitación. Este tema me entusiasma mucho en términos de que creo que podemos hacer buenas contribuciones utilizando nuestros fondos de pensiones. Al ciudadano hay que empoderarlo en términos de las decisiones que puede tomar y por lo tanto pensar en inversiones sostenibles puede ayudar a eliminar o por lo menos a mitigar la crisis climática que hoy día estamos viviendo. Entonces, yo creo que es un esfuerzo tanto de los gobiernos, de los supervisores, de los reguladores y también obviamente del sector privado que puede hacer estas contribuciones. Y simplemente el mensaje está disponible en nuestra investigación y está obviamente disponible todo el apoyo que ustedes pueden requerir.
Muchas gracias. Voy a compartir pantalla un momento. Espero que estén viendo la pantalla. Bueno, ha llegado el momento de cerrar esta, como dije, muy enriquecedora sesión. Quisiera agradecer a Eric de nuevo y quisiera recordarles un par de cosas. La primera es que esta conversación fue grabada y que el video va a estar disponible en los siguientes días. Nosotros les podemos avisar por email. Si no, ustedes, por favor, revisen la página web del curso y ahí va a estar el video. Y también recordarles que esta es la última sesión del día, pero que mañana regresamos. Tenemos unas charlas interesantísimas. Empezamos bien temprano en la mañana con una charla de Andrés Velasco y posteriormente de Mariano Bosch del BID también sobre sistemas de pensiones en América Latina. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente día. Gracias por todo. Hasta luego.